Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Bienvenido a tu podcast de Sistema Rockefeller. Bienvenidos, Misa. Mucho gusto, como siempre, David. Hoy va a estar muy bueno el podcast. Compártelo en tus redes sociales. Si eres empresario, si eres dueño de negocio, este podcast lo hacemos especialmente para ti, para que tengas las herramientas para hacer que tu negocio crezca exponencialmente. Sí, pues lo más importante de esto es que te des cuenta que vas a ir adquiriendo herramientas con este podcast y que vas a estar aprendiendo cosas diferentes para que puedas aplicarlos en tu negocio y te van a ayudar desde el día número 1 en que los apliques. Y muy bien, vamos a hablar de el tema del día de hoy, que va a estar muy bueno, que es el sistema de comunicación. O sea, cómo comunicar a tu equipo de poder, cómo comunicar a todos los directivos dentro de la empresa y cómo se establecen esas metas que se revisan en el sistema de comunicación, ¿verdad? Y los indicadores. Básicamente, el sistema Rockefeller, que es como lo manejaba John D. Rockefeller en su época, tiene que ver con metas, prioridades, datos y ritmo. O sea, metas bien esclarecidas, bien puestas, bien claras para todos y basadas en el estado de resultados, ¿verdad? Que esa es la parte principal. Prioridades con base a esas metas, sacar los datos y un ritmo constante de seguimiento. Entonces, es metas, prioridades, datos y ritmo, que son las 4 partes fundamentales dentro del sistema Rockefeller. Sí, y lo más importante de esto es que ya que tienes estas 4 herramientas dentro de tu empresa que te va a ayudarte a comunicar de mejor forma con tu gente, con tus colaboradores y con tus líderes, lo más importante es que lo estés midiendo todo el tiempo para que tú realmente tengas claridad del negocio y que puedas saber qué es lo que está pasando dentro de tu empresa para que puedas tener todo el tiempo, ahora sí que todo el orden y todo lo que tú estás viendo durante el día a día para que te ayude a tener claridad. Eso es lo más importante. Fíjate que me ha tocado con muchos clientes que cuando llego y les digo, bueno, ¿cómo da seguimiento? ¿Cada cuándo le da seguimiento a tu equipo? Y dicen, no, yo una vez al mes, o sea, y así lo hacen, pues. Y tienes que entender que después de que tú ya tienes una empresa de cierto tamaño, o inclusive si quieres hacer que crezca y la tienes tu empresa pequeña, tienes que implementar el sistema. Es un sistema, o sea, da seguimiento continuo, da seguimiento con base a los indicadores que a su vez están estructurados con el estado de resultados, pero es un sistema. O sea, lo que tienes que entender es que es una forma de administración que hacen las empresas de clase mundial y que han hecho empresarios muy exitosos para poder tener resultados exponenciales. Claro, y la consecuencia de esto es que ya que tienes esta claridad de dónde está parado actualmente tu negocio, tú lo que tienes que hacer es ir creando un plan de acción por cada uno de esos planes o ese tema donde está parado ahorita actualmente tu negocio para que puedas empezar a trabajar con tu gente para que realmente puedas ver un resultado diferente mes con mes para que tú puedas estar viendo cómo va avanzando la gente todo el tiempo y cómo puedes ir tú incrementando tanto el nivel de ingreso en tu empresa como el nivel de compromiso de los colaboradores que tienes. Y pues bueno, el primer paso es entender que tú una vez al mes y en los primeros 5 días del mes tienes que tener tu estado de resultados. Tu estado de resultados es realmente tu boleta de calificaciones de cómo te fue en el negocio. Es saber cuánto fue la ganancia, cuánto fueron las ventas, los ingresos, cuánto fueron los gastos, en qué gastaste más, de qué producto se vendió más. Entonces, si tú no tienes tu estado de resultados, es muy difícil que tú sepas qué camino debes de llevar. O sea, a mí me ha tocado empresas que dicen, no, pues estamos muy bien, vendemos 20, 30 millones de dólares y las cuentas por cobrar están en 100. O tienes créditos por 50, por 70. Entonces, el estado de resultados te da un panorama, es tu boleta de calificaciones de cómo vas, y el contador tienes que asegurarte que todo tu sistema de administración te dé para que tú semana con semana tengas avances de ese estado de resultados para ver cómo vas. Y muchas veces hay empresarios, a mí me ha tocado con varios de mis clientes que creen que por estar vendiendo, no sé, por ejemplo, 400 millones de pesos, ven el estado de resultados al final del mes o cuando iniciamos el proceso con ellos y se dan cuenta que su utilidad no es tan grande, porque realmente
consideran que por vender mucho quiere decir que están ganando el negocio, cuando al ver el estado de resultados te das cuenta que realmente el negocio muchas de las veces ni siquiera está siendo redituable, y si tienes varios negocios puede ser que estés sangrando otros negocios de otra forma para que tu negocio actual esté subsistiendo en este momento. Y pues bueno, fíjate que basado en lo que tú dices, o sea, tienes que entender como empresario que vender mucho no significa que esté bien tu negocio. O sea, que vendas $1,000 millones no significa que estés bien. Puede ser que vendas $1 millón y estés ganando más dinero que el que vende $1,000 millones. Entonces, el primer paso es que tengas tu estado de resultados. Segundo paso es que sepas la utilidad que tienes. Tercer paso es cómo están tus cuentas por cobrar, tu flujo efectivo. El flujo efectivo es cuánto te queda a ti diariamente, porque tienes que tener un momento en el tiempo en que diariamente tienes que saber cuánto es el flujo para poder saber en qué invertir y qué pagar. Pero son indicadores muy específicos que si tú no los sabes y los tienes a la mano constantemente y sobre todo no los revisas, puedes meterte en problemas graves dentro de tu negocio. No estoy queriendo espantarte, no estoy queriendo decirte que estás mal en tu negocio. Lo que estoy diciendo es, ten tu estado de resultados. Ten tu utilidad, que es el primer número que debes tener a final de mes, porque la utilidad te va a dar una dirección de a dónde ir. Entonces, la utilidad es el rey. La utilidad es el rey en tu negocio y el segundo es el flujo efectivo. Entonces, son las dos cosas que debes de revisar primero para poder determinar las prioridades, ¿verdad? Porque hablamos de metas, prioridades, para poder hacer que tu negocio prospere, ¿verdad? Entonces, utilidad y flujo de efectivo son los principales. Claro, sí, y posteriormente a esto, pues que lo estés revisando constantemente para que muchas de las veces los dueños de negocio no quieren adentrarse a esto porque piensan que un contador o la gente que está en administración les va a resolver todo esto, cuando tú realmente eres el que más está pensando que el negocio va a funcionar. Entonces tú específicamente como dueño de negocio tienes que conocer los números de tu negocio todo el tiempo y siempre tienes que estar revisando tu flujo efectivo todos los días para que te des cuenta cuánto dinero realmente hay en tu negocio. Y fíjate, por ejemplo, el estar midiendo diario, vamos a hablar de flujo efectivo con las cuentas por cobrar, que ahorita hablábamos de si hablábamos de eso, o decimos hablar del estado de resultados, porque las cuentas por cobrar es parte del estado de resultados. Pero si tienes tus cuentas por cobrar muy altas, o sea, arriba de 5 días, y es más de un mes de venta tuyo, es muy complejo que tú puedas subsistir porque tienes que estar viviendo de créditos y eso hace que tu empresa le restes utilidad. Entonces, para tener un buen flujo efectivo, tienes que tener controladas las cuentas por cobrar y que sean muy bajas y de preferencia vendas de contado para que tú tengas con qué comprar y no tengas que utilizar dinero del banco. Y número 2, los inventarios. Son dos cosas que tienes que mantener siempre muy bajo para poder aumentar tu flujo efectivo. Si tú tienes en tu inventario 4 o 5 meses de venta, es muy complejo tu flujo dentro de tu empresa. Entonces tú tienes que buscar que tu flujo efectivo aumente disminuyendo los inventarios y el número 1 es disminuyendo las cuentas por cobrar. Entonces muchas veces me ha tocado ver que hay clientes que me dicen, oye, pues yo vendo $10 millones. Yo, ¿cuánto queda de utilidad? No, pues que un 10%. ¿Y cuánto tienes de cuentas por cobrar? 20 millones. O sea, estás mal. O sea, estás mal porque tienes 2 meses en cuentas por cobrar y seguramente estás utilizando créditos para poder solventar la operación dentro de la empresa. Entonces, las cuentas por cobrar es uno de los puntos claves junto con la utilidad, pero es algo que le tienes que dedicar mucho tiempo. Inclusive tener un departamento es como si tuvieras un departamento de ventas, ¿verdad? O sea, las cobranzas es algo muy similar. Claro, y muchas veces cuando está en el negocio, por ejemplo, ayer me tocaba en una reunión que tuve con una clienta, me decía, es que estamos ahorita vendiendo mucho más que el año pasado, pero tenemos en el inventario, tenemos más de 2 millones de pesos en inventario. Entonces ella me comentaba que ahorita una de las principales tareas que tenían ahorita en la empresa y lo que estamos trabajando es cómo mover más rápido ese inventario. Claro, y mira, las ventas van amarradas con las cuentas por cobrar y los inventarios es exactamente lo mismo. Entonces tú tienes que tener muy bien medidas las ventas, pero a la par tienes que tener muy bien medido tus inventarios y sobre todo tus políticas de cobranza. Yo lo que te recomiendo es que vendas de contado o que
con ventas anticipadas te depositen. En dado caso de que vayas a dar crédito, pues sigas toda una política de garantías, que te den propiedades, que te den carros, a cambio de esa garantía, ¿verdad? Te dan una póliza de garantía. Hay pólizas que se venden para que tú puedas pedir préstamos o que puedas pedir crédito en empresas, pero obviamente pues hay toda una serie de requisitos. Yo te comento, a mí me duele mucho ver empresarios que venden mucho dinero, $100 millones, $50 millones, pero tienen $300 millones en sus cuentas por cobrar. O sea, es inaudito. Que tienen 100, $150 millones en inventario. O sea, son indicadores que tú tienes que ponerle mucha atención y tienes que estar trabajando a la par de ventas estos dos para poder saber cómo va a estar tu flujo de efectivo, ¿verdad? Y son variables que tienes que controlar y no puedes estarte controlando cada que te acuerdes o cada que te falte el flujo, sino sistemáticamente. Tanto tienes que tener un sistema de call center que esté cobrando todo el tiempo, o un sistema de ventas muy poderoso que te paguen en el momento o te paguen por adelantado, me explico. Pero es parte de las prioridades del dueño, y muchas veces el dueño no se toma la responsabilidad y eso hace que se atore la empresa. Sí, porque consideran que si ya están contratando a un experto, pues ellos ya no tendrían que estar revisando eso, sino que nada más buscan tener un resultado al final del mes, cuando realmente tú como dueño de negocio tienes que estar viendo esto todo el tiempo. O sea, tú quieres que la empresa esté creciendo, tú quieres que la empresa vaya a un siguiente nivel, pero si no te das el tiempo para poder ver esto, va a ser muy complejo. Es correcto. Y fíjate que otra vez, o sea, si tú tienes cuentas por cobrar altas, tu enfoque no está en ventas. Tienes que enfocarte en cuentas por cobrar y en ver que tu sistema de ventas sea el adecuado para que no tengas la cobranza alta. Porque muchas veces los vendedores venden, pero dan crédito o dan, y muchas veces brincándose a la empresa y dicen, no, tú súrtele, yo me encargo de cobrar, y pues el vendedor con tal de cobrar su comisión, pero lo que tienes que asegurarte es que esté amarrada la venta con la cobranza y el pago de comisiones, porque si no, pues se hace una bola de nieve muy grande y pues no se pueden realmente dar el flujo de efectivo que se requiere para operar la empresa, y eso es lo complejo de esto. Claro, sí es muy importante que tú lo mantengas claro, y muchas de las veces es uno de los errores que más cometen los vendedores. Por querer vender hacen lo que sea y al final de cuentas pues ellos no están pensando en el beneficio de la empresa, ellos están pensando en recibir su comisión al final del mes. Sí. Entonces buscan cómo poder casi hasta regalar los productos para que las cosas se den, pero tú, es por eso que como dueño de negocio tienes que estar viendo esto todo el tiempo para darte cuenta si realmente lo que están haciendo en este momento tus departamentos es lo adecuado. Y regresando al tema otra vez. Ahora, si te estás, ¿cómo se dice? Overwhelming, te estás abrumando con lo que te estamos diciendo, lee el libro. O sea, lee el libro del sistema Rockefeller. Aquí hay herramientas. Puedes venir a uno de los entrenamientos con nosotros. Nosotros te vamos direccionando. Lo primero que tienes que saber es cómo está tu estado de resultados. Mes con mes, semana con semana. Segundo es cuál es la utilidad que traes. Tercero, cómo están tus cuentas por cobrar. Y cuarto, tus inventarios. O sea, en ese orden. Y tienes que tener metas específicas para cada uno de estos departamentos financieros. Que yo pienso que nada más hablando de tema financiero nos vamos a llevar todo el podcast. Ya vamos viendo el resto de cómo poderlo medir. Pero para mí esos son los 4 puntos más importantes y que el dueño tiene que enfocarse. Pero tienes que asegurarte que tengas esos 4 y tengas una persona específica, dependiendo del volumen de ventas que tú tengas, para poderle dar seguimiento a cada uno. Oye, ventas, y cuál es la utilidad, y los vendedores, y cuánto vendieron, y quién está vendiendo caro, quién está vendiendo barato, quién te debe, cuántos clientes te deben, cuál es la edad de esas deudas, cuánto te deben, qué vendedores están endeudados. Porque una de las cosas claves es que tú entiendas que esos vendedores que deben, realmente el cliente lo debe, pero el vendedor tiene que caer con esa deuda. A mí muchas veces me ha tocado ver y me ha tocado hacerlo que las empresas ya no le cobran al cliente, le cobran al vendedor, porque el vendedor fue el que autorizó que se diera el producto o el servicio. Y tienes que llegar a ese momento donde encaras al vendedor y dices, o cobras o
pasamos a cobrarte a ti y ya el cliente, pues tú te encargas de cobrarle, ¿verdad? Y es una política, otra vez, ¿verdad? O sea, tú tienes que poner las políticas dentro de tu empresa y sobre todo tienes que entender que es un sistema, es un procedimiento que tienes que implementar. Sí, y esto es muy importante que tú entiendas que esto es algo que tienes que tener sí o sí en tu negocio. ¿Para qué? Para evitarte problemas. Tú siempre como dueño tienes que pensar qué es lo peor y lo mejor que puede pasar en el tema de cobranzas y ventas. Entonces, en la medida en la que tú concientices a los vendedores que esto puede llegar a pasar, muy probablemente cuando estén haciendo las ventas van a tener ese chip de que es mejor estar cobrando de contado o que estén vendiendo de contado. Claro. Por eso es muy importante. Pero fíjate que es una política de venta. O sea, eso tú puedes implementarlo con tu cliente y decirle, pagas por adelantado y te surto, si no, pues no va. Y buscar clientes de ese estilo, porque muchas veces es, no, es que mi cliente así paga, pues entonces búscate otros clientes, ¿verdad? Y no, es que el vendedor así es, pues búscate otro vendedor, porque estoy seguro que tienes cuentas por cobrar y cuentas por cobrar que son incobrables ya. Algo que tienes que entender es que conforme va pasando el tiempo, va disminuyendo la probabilidad de cobranza. Nosotros tenemos una empresa de préstamos y lo que te puedo decir es que arriba de un año tienes como el 30% de probabilidades de cobrar. Y menos de un año tienes probabilidades más altas de cobrar. Entonces, entre más te apures y más tengas sistematizado tu procedimiento, más vas a poder cobrar y más vas a poder beneficiarte. Pero si no lo tienes sistematizado y no tienes gente llamando todo el tiempo y dándole seguimiento todo el tiempo, te pido que por favor te entrenes con uno de nuestros coaches o que realmente te pongas a estudiar y le des la importancia, ¿verdad? Porque, fíjate, por ejemplo, ahorita yo traigo cobranzas en varias de mis empresas, pero tengo 2, 3 personas todo el tiempo dándole seguimiento, y le doy seguimiento mañana, mediodía y noche. ¿Por qué? Porque es flujo efectivo, es flujo para poder operar, y si no lo haces así y no le das la intensidad de mañana, mediodía y noche, darle seguimiento a algo con tanta importancia, pues lo que el cliente va a decir es que a él no le importa. Y hay una palabra clave que tú dijiste, la intensidad. O sea, hay gente que no le presta atención a esto, pero realmente si tú le metes intensidad, tienes más probabilidad de que puedas estar recogiendo más dinero del que te deben, ¿verdad? Entonces es importante que tú todo el tiempo le metas el enfoque correcto para que le metas mucha intensidad y que tu gente entienda la importancia de esto, para que puedas estar atrayendo ese dinero que tienes ahí con deudas. Y que pongas a todos en el contexto, o sea, tienes las metas y que tú juntes a tu equipo. Ya vamos a hablar en el próximo podcast de con quién tenemos que hablar, con qué equipo y cómo se asignan los indicadores. Pero hablando del tema financiero, es cuadrar a todo el equipo directivo en, oye, el estado de resultados nos arrojó tanto de ganancia, tanto de pérdida, tenemos tanto porcentaje de utilidad, este es nuestro flujo, y que todos los departamentos estén volcados a que se dé tanto la utilidad como el flujo efectivo para que la empresa opere sanamente, ¿verdad? Pero esa es la importancia de las juntas. El sistema de comunicación es muy sencillo, es todos los días en una reunión, como lo vamos a ver en el próximo capítulo para que te conectes. Se tiene una reunión de 15 minutos donde se revisan los temas financieros, que de ahí se parte todo, recursos humanos, calidad, velocidad, ventas y parte de administración. Pero eso es el seguimiento que se le debe de dar y es el sistema de comunicación. Es una junta diaria de 12 minutos. Ya vamos a hablar de las demás juntas que se deben de tener, porque hay juntas de resultados, juntas de comunicación, juntas de retroalimentación, que es un sistema de administración básicamente, ¿verdad? Sí, es correcto. O sea, lo más importante de todo esto es que tú lo puedas medir. O sea, en la forma en la que nosotros te lo estamos comentando con base en nuestra experiencia, es que tú lo puedas medir y que realmente le estés dando un seguimiento y que entiendas que si tú pones a todo mundo en contexto dentro de tu empresa, pues todos van a estar alineados a lo que tú quieres, que es que la empresa esté creciendo constantemente. Sí, compra el libro, aquí está el libro del sistema Rockefeller. También a la gente que compre el libro les vamos a dar una asesoría con el coach Misa de 1 hora. Entonces, conéctate con nosotros, te lo prometo que si vas a alguno de nuestros talleres, si te asesoras con uno de los coaches o conmigo, tu negocio va a dar un giro completamente y vas a tener el control sobre tu negocio como nunca. Y pues bueno, muchas gracias, Coach Misa. No, mucho gusto, como siempre. Un placer. A la licenciada Yanel, muchas gracias. Mucho éxito, nos vemos, empresarios, en la próxima. Acuérdate que tenemos talleres para que te conectes ahí a www.empresariodealtorendimiento.com. Gracias, hasta luego. Gracias.